Gustan buscar la carta a los Romanos, capítulo número 8. Vamos a continuar con la exposición, versículo por versículo, capítulo por capítulo de esta carta de los Romanos. Y hoy vamos a estar exponiendo los versículos 9 al versículo número 11. Romanos, capítulo número 8, versículo 9 al versículo número 11. Y el título de esta exposición es La capacidad de poder agradar a Dios. De eso es lo que vamos a estar nosotros exponiendo. Título de la exposición: La capacidad de poder agradar a Dios. Y nuestro objetivo principal es que podamos nosotros conocer cuál es la causa por qué el cristiano puede ahora agradar a Dios. Ese es el objetivo principal. Porque si nosotros sabemos la causa, nosotros podemos y debemos ser más agradecidos, más fieles a nuestro Dios. Así que vamos a leer Romanos capítulo número 8, versículo número 9 hasta el versículo número 11. Si gusta ponerse de pie para leerlo, usted lo lee con sus ojos, con su vista, y yo lo leo y después vamos a orar. Romanos 8, versículo número 9 al versículo número 11, pero para poder entender un poquito el contexto, vamos a leerlo desde el versículo número 8. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, verso número 8: y los que viven según la carne, y preste atención a esta frase, no pueden agradar a Dios. Verso número 8: mas vosotros no vivís según la carne. Aquí encontramos la otra posición del segundo grupo. Mas vosotros, Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por último, versículo número 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darte las gracias por esta palabra que acabamos de leer, su palabra. Gracias, nuestro Dios, porque es un alimento para nuestra alma. Queremos pedir de su ayuda para poder escucharla, poder entenderla y también poderla ponerla por obra, por práctica, y también responder a lo que nosotros vamos a escuchar. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, pues el tema de la exposición es esa capacidad, es una capacidad de poder agradar a Dios. Como decíamos al principio, nuestro objetivo es conocer la causa del por qué el cristiano ahora puede agradar a Dios. Vamos a estar viendo que
los que están en la antigua naturaleza, todas las obras que ellos puedan hacer, por más buenas, por más bellas que se parezcan, ante los ojos de Dios, son consideradas como trapos de inmundicia, como algo verdaderamente o literalmente algo asqueroso, porque no vienen con las motivaciones correctas. Pero los creyentes, los cristianos, los que ahora están en Cristo, los que ahora están en el Espíritu, Dios preparó, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, y esto es algo sorprendente. Dios diseñó y preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, ese es el objetivo, conocer por qué nosotros ahora tenemos esa capacidad que antes usted no tenía. Antes de ser cristiano, usted no tenía la capacidad de agradar a Dios. Ahora usted tiene la capacidad de agradar a Dios. La palabra de Dios declara abiertamente y declara libremente y declara explícitamente que existen dos grupos. Por un lado existen los que están bajo la carne, o sea, los que están bajo la antigua naturaleza, y por otro lado existe el otro grupo, los cristianos que están bajo el Espíritu o que están bajo el nuevo nacimiento. Son dos grupos y son dos cualidades muy diferentes, son dos frutos muy diferentes y también son destinos muy diferentes. Por ejemplo, unos tienen la mente en lo terrenal. Los que nacen, los que están todavía bajo el dominio de la antigua naturaleza, sus afectos no están en los cielos, sus afectos están en lo terrenal. Ellos están a disposición de esa antigua naturaleza. Esa antigua naturaleza no tiene la capacidad de agradar a Dios. Se necesita un cambio de naturaleza para poder tener esa capacidad de agradar a Dios. El otro grupo, los cristianos, los que han nacido de nuevo, sus mentes están puestas en lo celestial. Sus mentes, sus afectos no son tantos en este mundo, sino que están enfocados en lo eterno. Un grupo termina en la muerte, su destino es la muerte. El otro grupo, su destino es la vida, su destino es tener paz. El otro grupo son considerados enemigos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. El problema que tienen es una incapacidad moral. Por el otro lado, el otro grupo puede amar la ley de Dios. El otro grupo desea agradar a Dios y no es por causa de cualidades propias, sino es por causa de esa nueva naturaleza, es por causa de esa nueva regeneración. Un grupo, dice Romanos 8, verso 8, no pueden agradar a Dios. El otro grupo sí puede agradar a Dios. Este domingo pues vamos a ver que los integrantes del reino de Dios se caracterizan. Tiene una cualidad. Ahora no solamente tienen el deseo de agradar a Dios, sino que ahora pueden hacerlo. Y de eso vamos nosotros a estar hablando. Este domingo vamos a ver las razones o la razón principal o la causa principal de que tú tienes ahora que eres cristiano la capacidad de agradar a Dios. Es lo que vamos a estar nosotros exponiendo y vamos a ver una sola razón que se puede distinguir en tres partes. Porque ahora no solamente existe un deseo, sino que ahora tienes la capacidad como cristiano para poder agradar a Dios. Vamos a iniciar pues en el versículo número 9, versículo número 9. Pero para poder entender el versículo número 9 debemos de leer, por supuesto, el versículo número 8. Son dos cualidades muy diferentes.
Dice el versículo número 8, y los que viven según la carne tienen una cualidad. Los que viven según la carne se refiere a esa naturaleza heredada por nuestros padres. Una naturaleza que está muerta espiritualmente, una naturaleza que la Biblia la describe como esclava, una naturaleza que la Biblia la describe como un enemigo de Dios. Versículo número 8, y los que viven en ese estado, en esa naturaleza caída, como los teólogos la llaman, la cualidad es que no pueden agradar a Dios. Versículo número 9 encontramos la contraparte, mas vosotros, y Pablo está hablando a los cristianos, Pablo está hablando a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no viven en ese estado. Ahora ustedes tienen la capacidad de poder agradar a Dios, porque Dios les ha trasladado de un estado espiritual a otro estado espiritual. En un estado reina las tinieblas, en otro estado reina la luz. En un estado reina la injusticia, en otro estado reina la justicia. En un estado no hay deseos por agradar a Dios, en el otro estado hay deseos por agradar a Dios. En un estado no hay capacidad para agradar a Dios, en el otro estado ya hay una capacidad de agradar a Dios. Versículo número 9, mas vosotros no vivís según la carne, y aquí está la diferencia, sino según el Espíritu, Según el Espíritu se refiere a ese cambio de naturaleza que ha sido obrado por el poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, lo que nosotros conocemos como la regeneración. Entonces, conclusión número 1. Todos los integrantes del reino de Dios tienen ese deseo de agradar a Dios y ahora también tienen la capacidad de agradar a Dios. Cualidades que se contraponen con los de la antigua naturaleza. Un deseo que antes no tenías, ahora tienes también una capacidad que antes tampoco tenías. Pablo pues está diciendo a los cristianos que están en Roma, ustedes ya no están bajo el control de la antigua naturaleza, sino que están bajo el control del Espíritu Santo y por eso son capaces de agradar a Dios. Así que encontramos aquí esta buena noticia. Usted, si es cristiano, usted si es un verdadero creyente, tiene la capacidad, porque el Espíritu de Dios le da la capacidad. El Espíritu Santo le da esa capacidad de agradar a Dios. Por contraparte, los de la antigua naturaleza, por más bonitas que sean sus obras, por más bonitas que sean sus justicias, Isaías 64, versículo número 6, se lo leo, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El problema, hermanos y amigos, no está en las obras. El problema está en la motivación por el cual nosotros hacemos las buenas obras. Los de la antigua naturaleza, la motivación no es agradar a Dios. La motivación es egoísta, la motivación es llevarse el crédito propio, la motivación es robarle aún la gloria al Dios creador. Así que por más hermosas que sean las obras de los que están en la antigua naturaleza,
no pueden sacarle una sonrisa al Dios creador, porque el problema está en su naturaleza. El problema es que no ha habido una regeneración en la vida de ellos. Busquen en sus Biblias, hermanos, gracias, Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Los de la nueva naturaleza, sus acciones pueden agradar a Dios, y pueden agradar a Dios solamente por la gracia de Dios, porque las obras que el cristiano hace, las buenas obras que nosotros hacemos y que agradan a Dios, fueron planeadas, fueron diseñadas antes de la fundación del mundo. Efesios 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras. Y lo sorprendente es lo siguiente, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es entonces la razón principal de la capacidad que usted tiene para poder agradar a Dios? ¿Cuál es esa razón? Versículo número 9 de Romanos capítulo número 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esta es la respuesta. Si es que el Espíritu de Dios habita, ¿en quién? En vosotros. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es la capacidad que tengo yo para poder agradar a Dios ahora que soy cristiano? La respuesta número 1 es porque el Espíritu Santo ha hecho una morada en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cómo lo hace? No lo podemos nosotros entender. Es un misterio. El Espíritu Santo mora, habita en nosotros. Juan 14, versículo número 15. Busquen ahí en sus Biblias porque este es un verso clave. Juan 14, verso número 15. ¿Cuál es la razón principal de que nosotros ahora somos capaces de agradar a Dios? Número 1, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Es un misterio, pero nos lo dice claramente la palabra de Dios. Juan 14, versículo número 15. El contexto de este pasaje es un poco de tristeza porque Jesús está diciendo que ya no va a estar con los discípulos físicamente. Juan 14, verso número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, está hablando el Hijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros por siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Y por qué le conocéis? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué, hermano, usted tiene la capacidad, no solamente el deseo, sino la capacidad de poder agradar a Dios con su vida? Número 1, porque el Espíritu Santo habita en vosotros o en nosotros. 1 Corintios 3:16. El apóstol Pablo pregunta
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, este tabernáculo, este cuerpo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque el templo, o sea, la habitación de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Entonces, primera declaración, tenemos los cristianos la capacidad de agradar a Dios. La respuesta es sí. ¿Y cuál es esa razón principal? Es porque el Espíritu Santo ha hecho morada, ha hecho habitación en nosotros. Versículo número 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios por causa de su naturaleza, por causa de su estado. No pueden, por más que se porten bien, por más que hagan obras, por más que hagan justicias, sus justicias ante los ojos de Dios, ante el olfato de Dios, son como trapos de inmundicia. Dios vomita esas obras, Dios le causa repugnancia a las obras, porque las motivaciones no son celestiales, sino que las motivaciones son carnales, son terrenales, son para robarle y seguirle robando la gloria a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, ya no están bajo el dominio de la carne, ustedes tienen el deseo y la capacidad de agradar a Dios con sus propios cuerpos, con sus propias almas. La respuesta es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Este es un misterio. Más adelante el apóstol Pablo dice en Romanos, versículo número 8, Romanos 8, versículo versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que mora en nosotros da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Hermanos, para concluir esta parte, solamente los integrantes del reino de Dios tienen la capacidad de poder agradar a Dios. Pero en medio de esta gran declaración de que el Espíritu Santo mora en nosotros, encontramos una gran advertencia. Versículo número 9, la última parte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Recuerden, el contexto de este pasaje de Romanos 8 es el contexto de la santificación progresiva del creyente. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a su audiencia que si alguno no tiene la evidencia de la santificación progresiva, si alguno no tiene el deseo de agradar a Dios, si alguno no tiene la capacidad de agradar a Dios, es necesario una evaluación personal,
porque es claro, Pablo está diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu, ahora pone la palabra de el Hijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo viene diciendo y enseñando que la justificación tiene como fruto la santificación. La justificación tiene como fruto la santificación, y Pablo le está diciendo a los hombres, Pablo le dice a las mujeres, y Pablo nos dice a nosotros, o la palabra de Dios nos dice que si nosotros decimos ser cristianos y no vivimos como cristianos, es necesario una evaluación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando en nosotros, no es de Él, no es de Dios, no es del Espíritu Santo, no es de Cristo. Es necesario el nuevo nacimiento para ser cristiano. Es necesario el nuevo nacimiento para nuestra salvación. Es necesario el nuevo nacimiento para los nuevos deseos. Es necesario un nuevo nacimiento para la capacidad de poder agradar a Dios. En medio de esta gran declaración hay una gran advertencia. Si usted dice ser cristiano y no se comporta como cristiano, no pertenece al reino de Dios, no le pertenece a Cristo, no pertenece a la familia de Dios, no pertenece al Espíritu Santo, porque no hay nuevos deseos y no hay una capacidad de poder agradar a Dios. Y Pablo está diciendo que en la práctica no se está refiriendo a la perfección, sino que Pablo está diciendo a los deseos y a la capacidad de agradar a Dios con nuestras vidas. Mateo 13, versículo número 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, todos los cristianos, todos los integrantes del reino de Dios, hay un deseo por agradar a Dios y hay una capacidad para poder agradarle a Él, para poder serle fieles. En medio de esta buena declaración también hay una gran advertencia. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una buena invitación examinarse a ver si estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos, y hace una pregunta el texto, o no os conocéis. Y esto es muy interesante. Estamos hablando de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero dice la segunda parte de Segunda de Corintios 13:5, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está ¿en dónde? Está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo está diciendo que si Jesucristo no está en nosotros, estamos reprobados. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, y 2 Corintios 13:5 dice que Jesucristo también mora en nosotros. Vamos a buscar entonces la segunda declaración, por qué el cristiano tiene la capacidad de poder agradar a Dios. Versículo número 10, encontramos la segunda razón, la segunda causa, por qué usted como cristiano tiene la capacidad de agradar a Dios. Romanos 8:8, lo vuelvo a repetir, y los que viven según la carne no tienen la capacidad de agradar a Dios, pero vosotros, dice Pablo,
ustedes que son regenerados, ustedes que han experimentado el nuevo nacimiento, ustedes que no están bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu, tienen la capacidad de agradar a Dios. Razón número 1, el Espíritu Santo mora en nosotros. Razón número 2, el Espíritu de Cristo también mora en nosotros. Versículo número 10. Pero si Cristo, y otra vez las mismas palabras de 2 de Corintios 13:5, perdón. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu de Cristo también mora en el creyente. Y estas son palabras de ánimo, porque por lo que dice la otra parte del texto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo está diciendo la segunda razón por la cual ustedes pueden agradar a Dios, no solamente es porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace habitación en ustedes, sino que el Espíritu de Cristo también mora en ustedes. El Espíritu de Cristo también habita en ustedes. Y aunque este cuerpo está condenado a la muerte, este cuerpo está envejeciendo, dice Pablo, este cuerpo también va a experimentar la muerte. El Espíritu, o sea, nuestra alma ha sido vivificada por gracias a la justicia, porque dice el verso 10, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de Cristo, a causa de la justicia. Y estas también son buenas noticias. No solamente el Espíritu Santo mora en el creyente, sino que el Espíritu de Cristo mora también en el creyente. Y a pesar de que nuestro cuerpo, esta habitación donde habita el Espíritu Santo, esta habitación donde habita el Espíritu de Cristo, a causa del pecado va a morir, a causa del pecado va a envejecer, pero hay esperanza porque nuestra alma ha sido vivificada. Nuestra alma ya no está en las tinieblas, sino que ahora goza de estar en luz. Nuestra alma ha sido regenerada. El Espíritu Santo ha impartido vida en nosotros. Cristo ha impartido vida en nosotros, y porque tenemos vida en nuestra alma, tenemos la capacidad de poder agradar a Dios. Qué interesante es, hermanos. Usted puede hacer buenas obras y agradar a Dios. Sus buenas obras no son para ganarse el cielo. Sus buenas obras son el resultado de la justificación. Son el resultado de su salvación. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe y mis obras, dice Santiago. Ahora nosotros como cristianos podemos vivir vidas que agraden a Dios porque tenemos la capacidad, gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros y gracias a que el Espíritu de Cristo también mora en nosotros. Versículo número 11. Existe después una esperanza garantizada. Hemos visto la causa de nuestra capacidad, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Hemos visto una advertencia en medio de esta buena declaración, y si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, no son de Cristo, no son cristianos. Probablemente aparentan ser cristianos, pero su deseo sigue siendo egoísta, su capacidad está anulada y sus obras son como trapos de inmundicia. Ahora vamos a pasar a esta tercera parte donde hay una esperanza garantizada. Versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y otra vez encontramos la respuesta al por qué nosotros tenemos capacidad de agradar a Dios.
No solamente el Espíritu Santo habita, no solamente el Espíritu de Cristo habita, sino que también Dios Padre habita, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, esta palabra se refiere al Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? Que mora en vosotros. Una vez más encontramos la razón por la cual nosotros podemos agradar a Dios, y es porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios Padre habitando en el creyente, haciendo morada en nosotros y dándonos la capacidad para poder agradarle a Él y no agradarnos a nosotros mismos. Y dice Romanos capítulo número 6 verso 4, hablando de Dios Padre resucitando al Hijo. Romanos 6 versículo número 4, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que Pablo está diciendo, que todos los que están unidos a Cristo viven vidas nuevas. Y este verso es muy poderoso, es muy interesante, porque pone en paralelo nuestra nueva vida, pone el paralelo con el poder del Padre resucitando al Hijo. Nosotros muertos, ahora nosotros vivos, y el poder del Padre también resucitando a su Hijo. Gálatas 1, versículo número 1, habla de que el Padre resucita al Hijo. Gálatas 1, verso número 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tercera razón, y parece que es algo repetitivo, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Parece que es algo repetitivo, pero es algo sorprendente. No solamente el Espíritu Santo mora en nosotros, no solamente el Espíritu de Cristo mora en usted, sino que también el Espíritu del Padre mora en nosotros. Y hay una esperanza para todos los integrantes del reino de Dios. Versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, este templo donde habita Dios, aunque esté golpeado por causa del pecado, aunque este cuerpo vaya a morir tarde o temprano, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, está garantizada nuestra resurrección. No debemos entonces de dudar de que nuestros cuerpos resucitarán para vida eterna. No debemos nosotros de dudar de que nuestros cuerpos serán levantados de entre la tumba. Nosotros servimos y agradamos a Dios con este cuerpo. Este cuerpo es templo. Este cuerpo es la habitación donde mora Dios.
Y esta habitación un día será renovada, un día será restaurada, un día será capacitada para no experimentar jamás el pecado. Esa era la motivación del apóstol Pablo y tiene que ser también nuestra motivación. Desear un día experimentar nuestros cuerpos renovados y nuestros cuerpos transformados. Usted y yo, si es cristiano, y vuelvo a repetirlo, tiene el deseo que antes no tenía, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Usted ahora tiene la capacidad que antes no tenía para agradar a Dios, por la razón de que el Espíritu de Dios mora en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos entonces es la morada del Espíritu de Dios. Nuestros cuerpos son santos porque en Él habita la santidad. Y esto no se puede explicar, pero sí está declarado en la Escritura. Y para ir finalizando y hacer nuestras aplicaciones y también unas exhortaciones, hermanos. Vuelva usted a leer en su Biblia el versículo número 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Razones: porque son enemigos de Dios. Razones que dice la palabra: porque están esclavos. Razones: porque están muertos. Pero la contraparte, verso 9, más vosotros, cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Nosotros tenemos la capacidad de agradar a Dios por la razón fundamental de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre habita en nosotros. Y esto es algo sorprendente. Y no es que nuestras obras, hermanos, sean obras que nosotros hagamos por nuestras buenas cualidades, sino que nuestras obras fueron ya planeadas antes de la fundación del mundo. Pero eso no nos quita a nosotros como cristianos la responsabilidad de ser propositivos y buscar constantemente agradar a Dios, no solamente con nuestras bocas, sino que también con nuestras propias vidas. Nosotros fuimos creados no solamente para darle la gloria y la honra a Dios, sino que también para serle agradable en todo, en todo. Ya sea usted que coma, agrade a Dios. Ya sea usted que trabaje, agrade a Dios, por la razón principal de que usted tiene la capacidad de poder agradar a Dios. La pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Dios para siempre. Y nosotros podemos glorificar a Dios y gozar de Dios para siempre cuando nuestras vidas están en servicio constante para poder serle agradable a Dios en todo, en todo. Porque ahora tenemos una capacidad que antes no teníamos. Romanos 12, versículo número 1, para ir finalizando. Búsquenlo ahí en sus Biblias, hermanos, y marquen ese verso tan importante.
Romanos 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y una de las misericordias de Dios no solamente es la salvación, sino que es que nosotros somos morada de Dios, morada del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este verso, en el 1 y el 2, encontramos estas dos palabras, estas dos frases: agradable a Dios. ¿Qué cosa? Nuestras vidas. Agradable a Dios lo que hablamos, agradable a Dios lo que pensamos, agradable a Dios lo que decimos, agradable a Dios cómo nos conducimos, agradable a Dios nuestros deseos. Que toda nuestra vida sea una ofrenda que agrade a Dios. Ese es el principal propósito, uno de los principales propósitos del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero tenemos nosotros que ser ofrendas vivas que agraden a Dios. ¿Tenemos la capacidad de agradar a Dios? Sí la tenemos, por el Espíritu de Dios habita en nosotros. No hay pretextos. No hay pretextos. Usted, si es cristiano, puede y debe de serle agradable a Dios. Conclusiones, pues, y aplicaciones. Si tú eres cristiano, verdadero creyente, verdadero cristiano, ya no estás bajo el dominio de la antigua naturaleza. Lo único que hacía tu yo era agradar a tu antigua naturaleza. Ahora, tu nueva naturaleza ha sido capacitada para agradar a Dios en todo, ya seas que tú comas, ya sea que tú bebas, ya sea que tú mires, hables, deseos, absolutamente todo tiene que ser para la gloria de Dios y para buscar agradar a Dios con nuestras vidas. Tercera conclusión o aplicación: la razón por la cual puedes hacerlo es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Es una gran razón. La Santísima Trinidad morando en el creyente para darnos capacidad de poder serle agradables. ¿Cuál sería entonces, hermanos, nuestra aplicación? La aplicación sería que toda nuestra vida tenga un solo objetivo, y el objetivo es agradar a Dios. Que todo nuestro objetivo, de aquí hasta que Dios nos llame, no sea el agradar a los hombres, porque esa es una cualidad de los que viven en su antigua naturaleza: agradar a los hombres, agradarse a sí mismo. Que nuestra motivación y que nuestro propósito principal en esta vida sea glorificar a Dios, viviendo vidas que realmente agraden a Dios. Lo puedes hacer, lo puedo hacer por la capacidad que Dios nos ha dado, enviando a el Consolador, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, morando en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos agradecerte porque en el pasado nosotros, en igual de agradarte, te desagradábamos. Nuestros pensamientos
nuestros deseos, nuestros actos, aún las cosas que nosotros pensábamos que eran buenas, para ti eran como trapos de inmundicia. Ahora que nos has dado un nuevo nacimiento, una nueva identidad, ahora nos has dado una nueva capacidad de poder agradarte. Rogamos, nuestro Dios, que nos estés recordando siempre que vivimos y que todo lo que hacemos, que sea para un solo propósito y objetivo, el poder agradarte en todo. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque en ocasiones hacemos cosas que en verdad no te agradan, pero deseamos seguir buscando serte agradable en todo lo que hacemos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.